Ahora. Hola a todos, estamos aquí en una charla nuevamente de Pensar Cuba hoy, gracias a Rialta por alojarnos esta vez y por ayudarnos en la realización de este nuevo encuentro y gracias también a Gerardo Muñoz, que fue el que comenzó con la idea de esta charla propiamente dicha. Y bueno, le doy la bienvenida a Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, Ladislao Aguado de Hipermedia, José Raúl Gallego del proyecto, ¿cómo era el proyecto? y, Inventario. del proyecto Inventario. Gracias. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar un poco sobre el nuevo periodismo cubano, el periodismo independiente, y ver un poco, analizar con ustedes las posibles, el futuro del periodismo independiente en Cuba y las posibles vías de desarrollo. La prensa independiente en Cuba se ha convertido desde hace algunos años, en mi opinión, en un espacio fundamental a la hora de entender el conflicto político que vive Cuba. Yo diría que se ha convertido en el espacio principal. En una situación muy difícil, como sabemos, superando amenazas, obstáculos, escasez de recursos, con conexiones a Internet que son más que cuestionables y sin ningún amparo legal, los periodistas independientes han hecho un esfuerzo admirable por divulgar información fiable, por ajustarse a los parámetros de calidad globales, por mantener un flujo de información continuo y en general por dar cuenta de una realidad que de otra manera hubiera quedado silenciada o hubiera sido muy mal contada. Al día de hoy, si alguien desea levantarse en la mañana y averiguar qué está pasando en Cuba, mirando solo prensa independiente, lo puede hacer. Y el mejor ejemplo lo acabamos de tener al final del año pasado. Fue a través de la prensa independiente que todos estuvimos al tanto del encierro del movimiento San Isidro, de las protestas del 27N y de todo lo que siguió después. No fue a través de la prensa internacional ni a través de la prensa estatal, por supuesto, y simplemente se hizo obvio lo que ya era evidente, la preponderancia de la prensa cubana independiente en materia de información política. Pero además de este nuevo estatus central que tiene el periodismo independiente cubano, me parece importante también explicitar lo que la prensa independiente ha significado desde la perspectiva más general de la sociedad civil cubana, como servicio que nos ha hecho a todos. En primer lugar, la importancia que ha tenido para ayudar a construir y unificar a la sociedad civil cubana. Eso empieza recordando su capacidad para narrar aristas de la realidad que el gobierno se rehúsa a tratar, por registrar esa realidad y por evitar que pase desapercibida. Una de las principales funciones de la prensa en general, no solo la cubana, es ayudar a los ciudadanos a encontrar un marco explicativo común de lo que sucede en la vida cotidiana, vehicular las preocupaciones de la comunidad y ayudar a encontrar alguna resonancia a los problemas cotidianos que viven. Evitar que las personas se sientan aisladas o afectadas por eventos únicos y que se comprendan como parte de un todo. En esa explicación común, o al menos en el debate entre explicaciones contrapuestas sobre temas comunes, es que los ciudadanos conectan entre sí y que la sociedad civil va tomando forma como unidad. En segundo lugar, la importancia de la prensa independiente para crear una imagen diversa y alternativa a la sociedad cubana, en contraste con el discurso monocorde de los medios estatales, ha sido en el espacio polifónico de la prensa independiente, donde únicos los cubanos hemos podido elegir entre opiniones diferentes, donde únicos hemos podido encontrar debate, pluralidad de ideas, análisis contrapuestos. En palabras simples, la prensa independiente cubana es el referente más concreto que tenemos todos en materia de diversidad, donde único podemos hablar, por ejemplo, de espectro ideológico, de opiniones de izquierda o de derecha, de enfoques micros y macros, de originalidad, y todo ello resulta fundamental a la hora de construir una imagen de nosotros mismos como nación. Resumiendo, en mi opinión, la prensa independiente se ha convertido en el principal motor de la cultura democrática en Cuba, creando y manteniendo algo que no existe en ningún otro espacio de la realidad cubana. Lamentablemente no tenemos instituciones democráticas, ni espacios democráticos, ni posibilidad de ejercer la democracia en la vida cotidiana. Y en ausencia de todo ello, la prensa independiente primero ha creado el espacio para que la democracia pudiera existir, luego ha permitido ejercer la democracia, aunque sea de manera incompleta, pasando de las ideas políticas a la práctica democrática en cada artículo que se publica, en cada opinión que se da. Y por último, permitiendo que los cubanos de todas partes, especialmente los que nunca han salido de Cuba, puedan ir participando de lo que significa la contraposición de ideas, la diversidad y el debate. Quizás el gobierno cubano sabe todo esto, quizás incluso mejor que nosotros mismos,
y por eso cerramos el año con el presidente Díaz-Canel apuntando todos los cañones al periodismo independiente con la enésima amenaza. Esto es motivo de preocupación, pero también es una señal de la dimensión que ha adquirido la prensa independiente en el contexto cubano. Entonces, me gustaría comenzar preguntando hasta dónde creen ustedes que el periodismo independiente cubano está participando ya de un cambio político en Cuba. Y no me refiero solo desde el punto de vista de la posible sustitución de estructuras de gobierno, de cambio de sistema, sino de un cambio a nivel de la mentalidad de los ciudadanos y de reconfiguración de la sociedad civil. Cualquiera que puede empezar ustedes mismos. Pablo, ¿sí? Bueno, empiezo yo. No, bueno, primero, buenos días, Bianco, y gracias a la invitación, a ti, a Rialta, a la invitación a esta conversación sobre periodismo independiente en Cuba. Yo coincido con lo que tú dices, ¿no? En el ámbito de la discusión pública cubana, yo creo que el salto de calidad más grande, tomando en cuenta, bueno, distintos gremios, maneras de expresión, etcétera, en la última década ha sido dado por el periodismo independiente. Yo recuerdo cuando el periodismo independiente en sus inicios, o al menos cuando yo me incorporé a él, hace ya más de 20 años, cuando los periodistas en realidad eran activistas, no eran periodistas propiamente dicho, eran activistas de derechos humanos, etcétera, que bueno, comenzaban a compartir información, ¿no? Y cómo después, a través de un proceso de autodidacta, digamos, de formación autodidacta, fueron como un poco pasando al periodismo y así hasta llegar a día de hoy, donde ya muchísimos periodistas independientes cubanos son graduados de periodismo de universidades tanto cubanas como del resto del mundo, ¿no? Y dado este gran salto, esta gran profesionalización del gremio y esta gran diversidad que existe hoy en día en el periodismo independiente, en las publicaciones, en los enfoques, en las líneas editoriales, etcétera, sin duda yo creo que está jugando un rol fundamental en cuanto al cambio político en Cuba y en cuanto a la configuración de la sociedad civil. Al mismo tiempo pienso que quizás quede muchísimo por hacer. Nunca dejo de pensar que cuando hablamos de periodismo independiente en la sociedad cubana hay unas dificultades muy grandes y nunca olvido que le estamos hablando a un segmento aún todavía hoy bastante estrecho de la población cubana, un segmento urbano, blanco, profesional, y dado son razones exógenas a nosotros mismos, o sea, dado el gap, la gran distancia que hay entre Cuba y la sociedad del conocimiento hoy día en el mundo, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí el periodismo independiente ha logrado dentro de esta dificultad tan grande que existe, pues dar un salto, ir más allá incluso de la mera información y estar haciendo una labor pedagógica y también estar viendo Cuba de una manera transnacional, cosa que a mí también me parece muy, muy importante. Entonces, con estos pasos que estamos dando, yo creo que estamos también ensayando, ¿no? Porque todo esto que estamos haciendo, si bien, digamos, el acceso a Cuba todavía es bastante limitado para los medios independientes, sí está haciendo todo un ensayo, toda una apuesta de largo, digamos, para un momento en el que evidentemente los cubanos tendrán más acceso a los medios, ¿no? Yo creo que en ese momento no es cuando se debería comenzar a ejercer ese periodismo, sino es la manera en que lo hemos estado haciendo en todos estos años. A mí esto que tú decías de que no habían comenzado siendo periodistas, los que hacen periodismo en Cuba no eran propiamente periodistas egresados de las facultades de periodismo al menos. Eso me llama mucho la atención porque como estaba conversando antes, pues eso dice mucho del periodismo cubano. Dice que de alguna manera ya está, digamos, interviniendo en un espacio ampliado del periodismo, de que se habla mucho últimamente en los medios de comunicación globales, de que el periodismo no solo es para dar noticias inmediatas, para eso hay montones de otras herramientas ahora mucho más inmediatas que lo que puede hacer una revista o incluso un diario, pero
el hecho de que no sean periodistas que vengan de las letras, yo veo que de alguna manera que el énfasis está en crear un discurso colectivo, en abrir un espacio de debate, en abrir un espacio de conversación, en decir cosas a través del periodismo que desbordan el ambiente, digamos, el ámbito estrecho de la noticia. Sí. Al menos me parece a mí, no sé cómo lo ve usted, sobre todo José Raúl, que entonces aquí que creo que está en minoría, porque es el único graduado de periodismo, ¿no? Sí. No, a ver, con lo que preguntabas al principio, yo creo que uno de los valores que tiene el periodismo independiente cubano ahora mismo es la amplitud. Una amplitud de la que ni siquiera a veces nosotros somos conscientes. En estos momentos hay más de 60 medios en activo que trabajan con información periodística. Y muchas veces, cuando nos referimos a periodismo independiente, estamos hablando de 10, 12 medios que son los que más ubicamos, los más visibles, y el periodismo independiente cubano es mucho más que eso. Y dentro de eso hay un espectro ideológico, de calidad, de enfoque, que es importante tener en cuenta. En estos momentos todavía el gremio tiene un nivel de desorganización, o sea, todavía ni siquiera podemos reconocernos como un sistema. Yo creo que se están creando bases, hay hechos importantes como las declaraciones de medios y estas cosas que van dándole una identidad al gremio que todavía no existe, pero eso en sí no es malo. O sea, dentro del propio periodismo cubano hay lo que se llama un pluralismo externo. Hay veces que hay personas que quieren que un medio represente todas las posturas y entonces quieren pedirle a un medio en específico que tenga un trabajo a favor del embargo y otro en contra del embargo. No tiene que ser así, hay diferentes modelos. Y uno de los modelos que funciona en el mundo es el pluralismo externo. Lo que importa es que dentro del espectro amplio de gremios, de medios, usted puede encontrar tanto ese medio que defiende esta postura como este que defienda la otra. Y eso es lo que necesita la sociedad cubana. Y yo creo que de manera tal vez incipiente, todavía falta avanzar un poco, pues se ha logrado. Y en cuanto al cambio político, sí, también coincido. Si uno analiza, por ejemplo, lo que pasó en Europa del Este con las publicaciones Samizdat, sobre todo en la República Checa y en Polonia, que fue donde más auge tuvieron los medios independientes. Cuando uno analiza los estudios que se hicieron luego, casi todos los participantes coinciden en que fueron un experimento para la democracia y para la esfera pública que vendría después. El que crea que la democracia va a ser todo color de rosa y que todos nos vamos a entender y que todo va a ir bien, está equivocado. Sobre todo, no se puede esperar eso. Eso no existe ni en las democracias más avanzadas, ni va a existir en la democracia que venga luego de 60 o 70 años de dictadura y de totalitarismo, donde se ha erosionado por completo y se ha destruido el espíritu cívico y el espíritu de diálogo y el espíritu de debate. Entonces yo creo que hoy, aunque hay enfrentamiento entre medios, aunque en las redes sociales se den polémicas muy ardientes, el hecho de que se den esas polémicas y que lleguemos incluso a discutir sin tener que bloquearnos o a poder no entendernos, pero al menos aceptar las posiciones del otro, y eso es un punto de avance para la Cuba que va a venir. Y indiscutiblemente, pues yo creo que los medios independientes cubanos y las redes sociales también, más allá de los medios, pues han servido para estos ensayos como para ir calentando el brazo para cuando tengamos ese momento o seamos capaces de llegar a ese momento, pues no partir de cero. Sí, sí. Ladislao, tú Sí. has estado más vinculado a un tipo de publicación cultural, literaria, un tipo de formato más revista. Corrígeme si me equivoco. Sí, es así, así. ¿Cómo tú ves esa simbiosis entre cultura y sociedad civil, entre cultura y política, por decirlo de alguna manera, en el caso de Cuba? De alguna manera todos sentimos la conexión. Yo creo que el tipo de publicaciones como las que tú has trabajado lo reflejan, pero si lo puedes hacer un poco más explícito, sí. Hola, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias a ti, a Rialta, a Pablo, a José Raúl y a los que nos están viendo. A partir de lo que decía Pablo, de lo que decía José Raúl y tú mismo apuntabas al inicio, creo que la prensa independiente, sea cultural o sean diarios generalistas, al final lo que están haciendo es, están contribuyendo a construir un nuevo tipo de discurso y sobre todo a crear un nicho para la opinión y la información alternativa
a la línea establecida por el gobierno. De tal manera que un lector con unas inquietudes determinadas está encontrando en la prensa independiente, en esa pluralidad, en ese abanico que apuntaba José Raúl Gallego, o sea, en esa pluralidad está encontrando la información que él puede necesitar. Hasta hace unos años, cuando justamente decía Pablo que los periodistas, más que periodistas, eran activistas que informaban, era para un ciudadano cubano residente en la isla, incluso fuera de ella, encontrar esa información, encontrar la manera de informarse de esa realidad que estaba sucediendo al margen de la prensa y de la información que transmitía el Estado, era prácticamente imposible. Eran como pequeñas luces que se lanzaban y que la gente captaba. La unificación en un cauce común de un grupo de medios de prensa independiente de diferentes perfiles, con diferentes puntos editoriales, va a ayudar a la reconfiguración social, a una nueva configuración de la información y de la estructura de la sociedad. Y de pronto se crea frente al Estado, donde estaba un monopolio de información, se crea un pequeño vehículo de emisiones de información diferente. La experiencia nuestra desde la articulación del discurso cultural es igual. O sea, durante una época el Estado monopolizó el discurso cultural, lo encerró en sus revistas, en sus publicaciones, y desde allí emitía la información cultural, pero también emitía juicios de valor en contra de las figuras intelectuales que le eran molestas. Tengo el caso, por ejemplo, de Jesús Díaz, cuando desde la jiribilla crearon todo un gran dossier contra Jesús en juicios de valor sin ningún sustento y para intentar desacreditar y desarmar una iniciativa como Encuentro de la Cultura Cubana, que fue pionera, estaba sola en ese momento en esa iniciativa. Con el paso del tiempo y la consolidación de medios de prensa, ya esas estrategias del Estado no son posibles. Ya no puedes convertirte en el único emisor de juicios de valor o de validaciones estéticas o de postulados editoriales, porque la prensa independiente, en el caso de las revistas de nuestro tipo, te sirven de contrapeso y los intelectuales empiezan a comparar posiciones, empiezan a comparar desde lo enunciado por el Estado y lo enunciado por los diferentes medios de prensa independientes. O sea, de alguna manera, todos los diarios generalistas, las publicaciones especializadas, nos hemos convertido en contrapeso de las opiniones emitidas por el Estado, al mismo tiempo que estamos vertebrando un nuevo tipo de sociedad, una sociedad más informada e informada desde la pluralidad. Vale, tú mencionabas el tema de crear un espacio transnacional, que la prensa cubana además está creando una especie de espacio transnacional que puede ser como una especie también de ensayo o de avance de lo que sería una Cuba en el futuro. ¿Hasta qué punto tú crees que esto está calando, digamos, en la sociedad cubana? Ya sé que el alcance probablemente del periodismo no es el que todos quisiéramos, y de este tipo de ideas un poco más vanguardistas sobre la nacionalidad son todavía más difíciles, pero ¿cómo lo ves tú eso un poco más? Yo pienso que tenemos que partir de la deconstrucción de un discurso, ¿no?, arcaico ejercido por el Estado cubano, ¿no?, sobre la nacionalidad, incluso más allá, sobre el tema de la soberanía, ¿no? Y la propia Internet como medio, ¿no?, como vehículo de información, nos ha permitido pues, hablarle a los cubanos, a la comunidad cubana, independientemente de donde estén, ¿no? Y todos sabemos que el castrismo, uno de sus pilares iniciales fue, bueno, la división, ¿no?, de la sociedad en malos, buenos, depende del lugar donde resides aquí, resides allá, estás legitimado para hacer o decir algo en dependencia de donde tú residas, ¿no? Y hoy en día yo creo que Internet ha acortado esas distancias, la isla ha dejado de estar tan aislada y ha roto todas esas barreras. Y yo creo que ese enfoque, que es un enfoque con un tratamiento de la realidad cubana cuasi natural en los medios independientes, contribuye sin duda
a deshacer todos esos, divisiones ideológicas, políticas, compartimentos estancos que promovió durante tanto tiempo el gobierno cubano. Yo recuerdo en los años 90, fines de los 90, una gran discusión, no era una discusión, digamos, un gran debate soterrado acerca de cuando justamente la revista Encuentro, la cultura cubana, que mencionaba Ladislao, puso el énfasis en darle protagonismo a los cubanos del interior de la isla y como no solamente era sacar información de ahí, sino llevarla también, ¿no? a la isla y romper justamente esas barreras, ¿no? Del dentro-fuera, de la favor en contra, y ver la cultura cubana y la sociedad cubana de una manera mucho más compleja y más rica, ¿no? Yo creo que ya en ese momento fue un debate público, incluso bastante fuerte, se atacó muchísimo esa posición desde otras posiciones, tanto de dentro de Cuba como de fuera. Ya hoy en día de eso ni se habla, ya hoy en día la discusión pública cubana atañe tanto el dentro-fuera, los propios medios son ejemplo de eso, ¿no? Casi todos los medios independientes cubanos son redacciones híbridas, ¿no? Con partes dentro, partes fuera de la isla, y sus lectores también. Si hablamos de lectores directos, y me atrevo a decir que no solamente en Diario de Cuba, sino en muchos otros medios cubanos, la mayoría viene del sur de la Florida y de otros países europeos, ¿no? Lectores directos, ¿eh? Después de lectores indirectos o vías alternativas es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que eso ha dejado de ser importante, ¿no? Ese enfoque social al que todavía, por supuesto, se aferra el castrismo. Yo creo que ahí sí, y nosotros estamos haciendo una labor, digamos, es una post-Cuba, es una Cuba ya con otra visión, con otro enfoque en el que esas cosas dejan de ser importantes, ¿no? Y no, a mí por lo menos no solo me parece que es un tema superado, sino que es un tema que deberíamos empezar a hablar también como que es una ventaja que tiene Cuba con todas estas publicaciones asentadas. A fin de cuentas, se está haciendo cultura cubana en México, se está haciendo cultura cubana en España, se está haciendo cultura cubana en los Estados Unidos, y luego quedan las redes y quedan esas conexiones, esa presencia, y es algo que a mí me parece una de las grandes bases. Si la migración tiene algo positivo, esta es una de las cosas positivas que tiene a largo plazo para Cuba. No sé cómo lo ven ustedes. José Raúl. Sí, como te decía, es un gran espectro el periodismo independiente dentro de él hay de todo. O sea, no se puede hablar de manera general que todos los medios estén haciendo lo mismo, primero porque no es el objetivo de todos los medios. No tienen la intención todos los medios de lograr lo mismo, pero sí se puede ver que existe eso que planteabas, ¿no? Como una actualización de debate que no están presentes en otros sectores de la sociedad cubana. O sea, si vamos a la prensa oficialista es el reflejo del sistema al que se subordina, que es el gobierno cubano, que es un gobierno conservador, retrógrado, que durante un tiempo, o durante todo este tiempo, se ha creído el ombligo del mundo, y cuando nosotros salimos de esa campana donde estamos metidos, nos damos cuenta que el mundo siguió avanzando, que el mundo siguió caminando, y que hay hoy una serie de debates, una serie de preocupaciones en las cuales el gobierno cubano o la política oficial cubana se distancia o se posiciona contrario. Y este tipo de medios están tratando de restablecer esa conexión natural que tiene que existir entre Cuba y el mundo, porque no estamos aislados y mucho menos en estos momentos. Entonces, en ese sentido, sí creo que algunos medios independientes han sido básicos para llevar y conectar con el lector cubano cosas que están pasando en otros lugares del mundo, preocupaciones que son de carácter global, que están teniendo lugar en otros países, en otros entornos, y que en Cuba todavía como que las ven como distantes, como ajenas. Y en el caso particular del periodismo, creo que no solamente han sido los temas, sino la manera de contar, la manera de decir. El periodismo en el mundo está a años luz de lo que nosotros estudiamos en la escuela. Incluso los que nos graduamos hace menos años, los que se acaban de graduar, lo que nos están enseñando como periodismo, en términos de forma, en términos de discurso, está a años luz de lo que está pasando en el mundo. Y creo que eso también es uno de los atractivos del periodismo independiente. Cuando un lector
que viene de chocar con lo que se produce en el New York Times, en el Washington Post, lo que se produce en otros lugares, pues llega a los medios independientes, pues en algunos lugares encuentra como una luz, como unos parecidos, como unos ecos, con esos lenguajes que le son más acorde a su generación, más acorde a la manera en que se produce y se consume el contenido en el mundo, en las redes sociales. Entonces, en ese sentido, creo que también en algunos lugares del periodismo independiente, pues se puede ver esa actualización, ese acercamiento a cómo se hace periodismo en otros lugares del mundo que no se encuentra en la prensa oficial cubana. Aislado. Sí. Sí, Hola. bueno, sí. Bueno, no sé si tú también has trabajado tú también has trabajado en varios países, has dirigido antes Otro Lunes, ahora Hipermedia. O sea, ¿cómo tú ves esta distancia, este distanciamiento, esta Cuba fuera de Cuba, como posibilidad o Mira, como... eso es una ventaja. Mm, Como yo la percibo, es una ventaja. O sea, imaginemos el escenario opuesto, que estuviésemos dentro, todos en la isla, con un exilio mínimo, la manera de hacer periodismo, la manera de poder producir información sería otra muy diferente a la ventaja que tenemos hoy de esa pluralidad. A nivel social, también es otra Cuba, porque es una Cuba plurinacional, es una Cuba que ya no solo está compuesta por el archipiélago o la isla de Cuba, sino también por las comunidades asentadas fuera de ese territorio nacional, pero que influyen directamente en el suceso político, en el suceso cultural de la nación. Uno de los grandes problemas que tiene por resolver el gobierno cubano es la igualdad de condiciones entre todos los cubanos, sin importar el lugar donde residan esos cubanos. Por tanto, cuando nosotros estamos emitiendo información a esa nación plural, nos estamos de alguna manera adelantando a lo que tiene pendiente aún por solucionar el gobierno cubano, que es la igualdad nacional. Es decir, que la embajada cubana que está en Etiopía funcione para igual, para un cubano residente en la isla o para mí, que llego y se me ha perdido el pasaporte en Etiopía y que ese funcionario entienda que él está ahí para solucionarme o para ayudarme a solucionar un problema que tengo yo como ciudadano del país que lo nombró embajador, no para que se cree esa división, esa partición entre dos caras nacionales. Y para nosotros, a la hora de crear información y de pensar el país, como decía Pablo, un país transnacional fuera de la isla, o sea, es un paso por delante incluso de las medidas que tiene pendientes por solucionar el propio gobierno cubano y la propia jurisdicción y justicia y sociedad cubana a nivel de burocracia, a nivel de relaciones, a nivel de igualdad nacional. sí. José Raúl, tú mencionabas hace poco las facultades de periodismo en Cuba, los medios oficiales. Ahora, supongo que por una lógica gremial obvia, tú conocerás a algunos de los periodistas que trabajan para medios oficiales cubanos. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que algún medio cubano alguna vez intente, digamos, en una situación muy ideal, hacer algo parecido a la pluralidad que tienen los medios independientes cubanos, a tener algún tipo de opinión divergente? Lo puede intentar, pero lograrlo no. O sea, en este caso, siempre hay que analizar estas cosas dentro de una lógica de sistema. O sea, no se puede pensar que todas las personas que están dentro de los Me parece que hay problemas con la conexión.
Bueno, Pablo, entiendo que hace más tiempo que ustedes salieron de Cuba, pero supongo que alguna ya con la experiencia irán conociendo un poco a los medios oficialistas cubanos. ¿Hay alguna esperanza ahí de alguna manera de poder trabajar con los medios oficiales cubanos? En las actuales circunstancias, pienso como Raúl, se puede intentar, pero poco van a lograr. Vimos la última reunión de la Unión de Periodistas de Cuba, cómo el gremio del periodismo oficialista o estatal cubano se cierra en banda y tiene no una pugna, sino hace intentos mira, ya volvió a ello, intentos de deslindarse de lo que es, digamos, la oficina ideológica del Partido Comunista. Ahí yo soy bastante escéptico de que en las circunstancias actuales otra cosa es en un cambio de escenario, ¿no? Puedan hacer algo. Sin embargo, yo sí veo, digamos, como pequeños o no tan pequeños, incluso avances, sobre todo en el ámbito digital de la prensa estatal, por ejemplo, las cartas a los medios, los comentarios, ¿no? Ya ahí hay una diferencia grande entre lo que se puede leer hoy y lo que se leía hace 10 años, se leía históricamente. O sea, ahí hay bastante crítica abierta al sistema y al gobierno en las secciones de interacción con los lectores de esos medios, ¿no? Y también veo cambios, por ejemplo, en la prensa regional cubana, y lo vi especialmente de una manera muy clara, por ejemplo, en las coberturas sobre todo de desastres naturales, ¿no? A raíz, yo creo, de las coberturas que hizo de desastres naturales que hicimos desde varios medios independientes cubanos, a partir de ahí fue muy claro un cambio yo no sé si de una instrucción diferente, lo que sea, pero los medios cubanos regionales, pasaron de ser unas cosas plomizas, ininformativas, solamente en la que solamente se atribuían grandes éxitos a publicar imágenes, fotos de la devastación de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí se van corriendo poco a poco los límites, ¿no? En cuanto a una cobertura más cívica, digamos, de un fenómeno natural, o en cuanto a un debate más abierto, si bien solamente en la zona de interacción con los lectores, y también solamente en la prensa digital, que yo estoy seguro que las autoridades políticas cubanas también saben que un debate que se circunscriba a la prensa digital, no estamos hablando tampoco de un debate nacional, ¿no? Entonces yo pienso que se puede correr un poco la frontera y que estoy seguro que hay gente que desde dentro de Cuba lo intenta, como ahora vimos con un par de locutores de televisión, por ejemplo, que se posicionaron a favor del movimiento San Isidro, el 27N, pero de ahí a que se pueda lograr, yo creo que habría que haber un cambio importante de escenario, y ahí, bueno, le vuelvo a dar la palabra a Gallego, que su reflexión iba por ahí, y solamente me metí porque se te perdimos la voz. Sí, no, discúlpenme, es que tengo la conexión un poco inestable. Entonces, no, te decía, lo pueden intentar, pero lograrlo creo que es muy difícil, ¿no? En tanto, el sistema de medios cubanos no es autónomo respecto al sistema político. Entonces, ya por ahí hay que entender que puede haber un margen de tolerancia, que puede haber épocas en que esos márgenes se relajen un poco, pero que hay una frontera que no se puede dar. Y de hecho, ahora mismo estamos en una etapa donde esos márgenes están bastante contraídos. O sea, conozco personas, tengo amistades que están dentro de los medios independientes, de los medios oficiales, perdón, que aun cuando no son antisistema, que aun cuando creen que el sistema es mejorable dentro de sus propios presupuestos totalitarios, son personas que tienen un margen de decencia y que comprenden que existen cosas que están pasando relacionadas con derechos que no son correctas, que están mal desde cualquier punto de vista que se miren. Intentan tratar desde un discurso tal vez muy moderado, muy de puntilla, pues tratar de hacer cambios, tratar de decir cosas que en otros momentos no se pueden decir, pero es muy difícil, es muy limitado y todo el tiempo están caminando sobre el filo de la navaja. Y por eso constantemente estamos conociendo historias de personas expulsadas de los medios, de personas sancionadas, de personas que son llamadas a contar incluso por dar un like en una publicación. Entonces,
Yo creo que ejemplos hay muchos de personas con buenas intenciones que han arriesgado cosas, que han quemado incluso etapas de su vida tratando de hacer ese cambio dentro de los medios y que al final se han decepcionado y se han ido. Yo creo que ese es un proceso que es muy individual, que aunque otra persona te lo diga, mira, no se puede, mira, vas a llegar a un tope, la persona que está convencida de que puede hacerlo necesita vivirlo y darse de bruces para entonces tomar las decisiones. Pero no se puede esperar en las condiciones actuales que dentro de los medios oficiales hay un cuestionamiento al gobierno y hay un ejercicio del periodismo como debe ser. De hecho, una cosa muy curiosa es ver cómo esta dualidad entre el periodista como persona que tiene una tribuna para hablar en un medio oficial y la persona que tiene una tribuna en las redes. Y vas a ver cómo muchas veces el periodista como ente individual se queja, se pronuncia, se posiciona desde sus redes personales, pero no lo hace desde un medio de prensa donde tiene el espacio para hacerlo, porque no puede hacerlo, sencillamente no puede hacerlo. No se trata de que la persona sea buena, sea mala, sea valiente, sea cobarde. Más allá de eso, de esas dualidades, no puede hacerlo. No va a pasar de la mesa del editor ese trabajo. Y si pasa de la mesa del editor, pues posiblemente se va el periodista, se ve el editor y le queda de ejemplo para los que vienen detrás. Exacto. Pero la línea editorial la marca el Partido Comunista en las instancias nacionales y en las municipales. O sea, cualquier medio de prensa, a cualquier instancia, está regido por la línea ideológica que viene de... Entonces es imposible que la información consiga, por mucha buena voluntad que pueda tener el profesional, o sea, las propias directrices impiden que ese tipo de información cruce la aceptación, el visto bueno para que sea emitida de alguna forma. Se hablaba mucho que una posible forma de... Caso, sí, dime. Sí, te decía, este es el caso de personas que uno reconoce como profesionales serios, decentes, que nunca le permitieron llegar a determinadas instancias de dirección porque se pensaba que eran personas que le iban a dar problemas a esa estructura. Sin embargo, la estructura los ha dejado llegar y se han domesticado. O los han expulsado en poco tiempo o se han domesticado. Para mí el caso más representativo es Ronquillo. O sea, Ronquillo, cuando era periodista de Juventud Rebelde, muchas de las personas que pasaron por ahí tienen en mucha estima a Ronquillo. Es una persona incluso que decían que defendía a sus periodistas, que abogaba por un periodismo más crítico dentro de los límites del sistema, pero un periodismo más crítico. E incluso hay entrevistas que le daba el propio Ronquillo a estudiantes de licenciatura donde él les decía que los que llegaban a directores de medios eran precisamente los que el partido sabía que iban a alinearse con sus políticas, que no le iban a dar problemas. Bueno, pues hoy Ronquillo está de presidente del UPEC. Cuando Ronquillo llegó a presidente del UPEC, mucha gente incluso dijo, coño, qué bueno, por lo menos vamos a tener ahí una persona decente. Y nada, desde el UPEC han salido en los últimos meses unas condenas súper ortodoxas, súper estalinistas sobre los medios independientes y sobre personas que él los conoce personalmente y que sabe que no son nada de eso que está diciendo. Entonces es una muestra de cómo al final la estructura se impone al sujeto y el sujeto o se amolda o la estructura lo aplasta. Es muy difícil desde adentro poder lograr ese cambio al que uno aspira tal vez de manera ingenua cuando intenta desde dentro lograr esas transformaciones. Se ha hablado mucho de que una manera de controlar o de limitar este poder de la estructura, usando tus mismas palabras, podía ser a través de una nueva ley de prensa o de la derogación del decreto 370 o de algún tipo de espacio legal en Cuba que diera cierto espacio, acá la redundancia, a la iniciativa y a la autonomía de los periodistas. A mí en particular me parece que el problema no solo es estructural, sino que con el propio marco constitucional actual, con el artículo 55 propiamente de la Constitución vigente, o sea, no hacemos nada hablando de leyes o de cambios legales, cambios jurídicos menores para contrarrestar este poder de las estructuras. Pero bueno, a lo mejor ustedes tienen otra opinión. ¿Hay un espacio en Cuba
digamos, hay un espacio en Cuba para crear una legalidad que respalde, que apoye el periodismo independiente, que apoye no, que por lo menos le sirva de algún tipo de garantía al periodismo independiente, o que dé algún margen para que los que no han pasado a la acera de la autonomía, por decirlo de alguna manera, den ese paso. No. Pablo, sí. No existe, no va a existir y no quieren que exista. Cuba es un estado totalitario, no hay estado de derecho. Podemos mañana poner una constitución que diga se respeta la libertad de expresión en su más amplia concepción, sin ningún tipo de peros como está ahora, y eso no se va a cumplir. Mientras no exista separación de poderes, mientras existe un partido único que está por encima de todo, todo lo demás que venga va a estar ajustado a esa concepción y va a estar diseñado para controlar. Esta idea de la ley de prensa sobre todo tuvo mucho impulso desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Creo que de ahí salieron como las principales teorizaciones y apoyos en la cual algunos creímos en su momento. Voy a decir que yo creí en que hacía falta una ley de prensa. En las condiciones actuales de Cuba, hoy una ley de prensa sería una ley mordaza. De hecho, lo último que salió fue la política de comunicación, y la política de comunicación al inicio, en su punto 1, dice que la comunicación es un recurso estratégico dirigida por el partido. O sea, una cosa tan absurda como esa, que a nivel teórico, a nivel pragmático, es un imposible esto de que la comunicación va a ser dirigida y rectorada por el partido. Pues así está escrito, y en la práctica, en lo que se refiere a comunicación mediática, comunicación institucional, así es como se regula. Entonces, pensar hoy que los cambios que necesita la prensa cubana o el periodismo cubano pasan solamente por cambios que tienen que ver con el periodismo y la comunicación, es una idea limitada. Los cambios que necesita el periodismo y la comunicación cubana, como todos los cambios que necesita Cuba, pasan por un rediseño total del sistema sociopolítico cubano. O sea, mientras tengamos un sistema totalitario, no va a haber periodismo libre. Mientras tengamos un sistema totalitario, no va a haber igualdad, no va a haber Estado de Derecho, ni va a haber nada de lo que necesita para empezar a ser un país medianamente democrático. Por eso el cambio tiene que ir a la raíz. Mientras sigamos buscando parches, buscando reformas mínimas, que si en la parte económica, que si esto, vamos a seguir teniendo la misma dictadura, el mismo totalitarismo, tal vez un poquito más maquillado, pero incluso con más vigor para poder durar más años. Sí, además sí, algo patente en los últimos meses, a partir de 2019, la nueva constitución, esa constitución votada y diseñada de manera expresa y a espaldas de la población, y de las leyes después que la vienen complementando el cronograma legislativo. Si algo ha quedado claro en estos meses ha sido que incluso con todas estas leyes abusivas, marcadas ideológicamente, etcétera, cuando el gobierno, el castrismo, el sistema necesita violarlas, las viola impunemente. Entonces, yo soy tan escéptico, no pasa nada, negativo como Gallego. O sea, eso no tiene absolutamente ningún sentido poner ninguna esperanza o debatir acerca del espacio que le daría a nadie que no fuera un medio completamente controlado por el Estado, una ley de prensa. Además, hay otro factor, que es la liberalización del aparato burocrático. O sea, que el Estado controla todo ahora mismo, la mayoría, más del 90% de las estructuras burocráticas del país. Si no hay una liberalización para la creación de otras estructuras burocráticas, como podría ser la de los medios de prensa, con las estructuras burocráticas que necesita un medio de prensa para funcionar dentro de un Estado, o sea, es imposible. O sea, tiene que haber una voluntad de admisión de otras estructuras administrativas, financieras, paralelas al Estado, que permitan el normal funcionamiento de un medio de prensa, como entidad fiscal, como emisor de información hacia consumidores nacionales. O sea, todo eso lleva una transformación del control centralizado, totalitario, que posee el Estado cubano ahora mismo, y no hay ninguna voluntad. Por tanto, una ley que no permite, si tú creas una ley de prensa nueva, pero no liberalizas las estructuras fiscales
no liberalizas las estructuras burocráticas, no liberalizas que un medio de prensa pueda instaurar una oficina, por pequeña que sea, sin tenerle que pedir permiso al Estado dentro del territorio nacional, si esa libertad no existe, la ley de prensa se convierte en un instrumento justamente a favor del Estado, que la modifica, la usa, la emplea y la va a esgrimir siempre en su beneficio. Si estamos de acuerdo que el futuro del periodismo independiente no pasa o no puede esperar por una flexibilización jurídica o por una, digamos, apertura política en Cuba en el mediano y corto plazo. No. ¿Cuál es el futuro del periodismo independiente? ¿Hacia dónde va en el corto y mediano plazo? ¿Hacia dónde puede ir? ¿Cuáles serían sus estrategias de crecimiento entonces? En mi caso yo pienso a un aumento del número de lectores. O sea, decir, nosotros tenemos que seguir emitiendo información desde la pluralidad y la diversidad que permita aumentar la base de lectores. Las vías, tenemos que generar más vías, diversificar las vías para que esa base de lectores cada vez sea más amplia y nuestra información llegue a un mayor número de lectores. A mediano y corto plazo, esa es la estrategia que yo veo posible. No veo otra. Pablo. Yo pienso que básicamente seguir haciendo lo que estamos haciendo, o sea, mantener el paso tecnológico, digamos, mantenernos hablando en cubano arriba de la bola, cosa que los medios estatales no les cuesta mucho más trabajo. Profesionalizarnos, o sea, en todo sentido, todavía falta mucho por profesionalizar dentro del periodismo independiente, y ahí soy también bastante crítico todavía, o veo más todavía el vaso más medio vacío que lleno. Contar o sea, respetando los códigos, digamos, éticos del periodismo, responder, o sea, no hay mucho que inventar en ese sentido, o sea, estamos oponiéndonos a una gran maquinaria de propaganda y de engaño, entonces respetar esos códigos éticos, ser, digamos, sinceros, contrastar fuentes, dividir muy bien en los géneros periodísticos, entre lo que es la información y la opinión, dejarlo bien claro, darles voces a todos, digamos, que merezcan una voz dentro de la sociedad cubana, estemos o no de acuerdo con él o no sea más o menos simpático. Y además no solamente contar a la sociedad, también yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, y también, ¿por qué no? Lo cual es otra función del periodismo, entretener, ¿no? Ante ese discurso plomizo y gris y ideológico de la prensa estatal cubana, ¿no? Yo creo, resumiendo, que es seguir profesionalizándonos a la espera no esperando pasivamente, empujando a la espera de que se abran nuevos horizontes y nosotros podamos, digamos, seguir creciendo. Pero yo creo que a todos los medios independientes cubanos, o a muchos de ellos, a los que, digamos, se fijan en esto, yo creo que el tráfico es cada vez mayor, o sea, los lectores crecen, y cada vez el impacto social es mayor, y desde luego que ya se ha logrado un paso muy grande, que es romper la hegemonía informativa del régimen cubano. Yo coincido con lo que dijeron Pablo y Ladislao. Yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo es trabajar mucho, trabajar también de manera autocrítica, mejorando todas las cosas que tenemos que mejorar dentro del periodismo independiente, tanto la parte que se lee como la parte que está al interno de las redacciones, que no conocen los lectores, pero que nosotros como periodistas sí conocemos y sabemos que existen problemas a lo interno, que a veces reproducimos las lógicas que criticamos dentro de los medios estatales. Entonces, con todo eso hay que seguir mejorando y salir un poco del miserabilismo ese, ¿no? De que, bueno, no tenemos corresponsales, estamos en una situación de desventaja y justificar con eso que hagamos las cosas mal. No puede haber justificación, porque cada cosa que hacemos mal y cada cosa que regalamos, se la estamos cediendo después a los medios oficiales para que salgan en el noticiero diciendo que los medios desinforman, que dan noticias falsas, cuando lo que están es mostrando un error y no el espectro completo
de todo lo que se hace bien desde el periodismo independiente. Y creo que otra cosa importante que nos toca es articularnos más como gremio. O sea, dentro de toda esa diferencia, dentro de todas esos puntos divergentes que podemos tener, articularnos en torno a posiciones básicas, posiciones mínimas, como es el derecho a existir de cada medio. Independientemente de cuál sea tu postura política, tu ubicación en el espectro, tienes derecho a existir como medio. Y creo que hay momentos en que como medio, como gremio, tenemos que cerrar filas y posicionarnos, y eso es algo a lo que le teme tremendamente el gobierno. Como decía Pablo, una de las estrategias del castrismo ha sido dividir de todas las maneras posibles. Y te pasa un día la mano a un grupo de medios y otro día le echa con el rayo. Entonces, al final, mientras no entendamos que independientemente de cómo pensemos, cómo nos posicionemos ante ese gobierno, el hecho de existir fuera de su control ya nos convierte en enemigos y nos pone a todos en el mismo lado, pues yo creo que eso es importante para como medio, como gremio, crear una autopercepción de nosotros mismos que nos haga mucho más fuertes ante ese poder que al final está tratando todo el tiempo de repelernos y de destrozarnos. Ustedes mencionaban también el aumento, la importancia del aumento de la llegada y la expansión de la base de lectores. Primero me gustaría saber, ¿ustedes detectaron un cambio en el comportamiento de los lectores alrededor de los eventos del 27N? ¿Cambió? ¿Hubo más visitas, más atención? No sé, ¿cómo se comportó eso a nivel de los proyectos individualmente de cada uno de ustedes? Nosotros, en el caso nuestro, hicimos todo el resumen de las publicaciones, y el mes, con respecto al mismo mes del año anterior, el crecimiento fue de más de un 300% de lectores entre noviembre y diciembre de 2020 y noviembre-diciembre de 2019. O sea, y la cifra de lectores únicos se aumentó en un 200 no sé cuánto por ciento. Quiere decir que eran lectores únicos y IPs nuevas que estaban llegando por primera vez a la página y estaban consumiendo una información que les interesaba, que estaba ahí, y es un cambio, son porcientos muy serios para cualquier medio de prensa que pueda triplicar o duplicar el número de visitas o el número de lectores únicos. Justamente en esa fecha. Tengo las estadísticas por las medidas hace poco. Pablo. Yo tendría que revisar, no estoy tan seguro de eso. O sea, para mí, por supuesto, el movimiento San Isidro, todo lo sucedido en diciembre fue una cosa, un punto de inflexión. Ha habido otros puntos de inflexiones anteriores, quizás no con esa repercusión gracias a los medios y gracias a las nuevas tecnologías, etc. Tendría que revisar. Tengo la impresión de que, bueno, sí, desde luego diciembre también fue un mes excepcionalmente bueno en cuanto a tráfico en Diario de Cuba, pero yo tendría que ver exactamente si se debió, no lo podría afirmar ahora sí. Yo sí creo que lo de San Isidro tuvo un gran impacto, sobre todo a nivel cultural, a nivel de política cultural, a nivel de opinión, ¿no? A nivel de, se movieron otras redes que el lector común, digamos, que es el grueso o una gran parte de un medio generalista busca, ¿no? De pronto, y eso forma parte también de las frustraciones de uno como periodista y de Internet y de los intereses de los lectores, etcétera, ¿no? Puede de pronto haber un editorial del periódico en el que tú le pones toda tu, o sea, notas, te das cuenta que es un momento trascendente, escribes un editorial, pones tu opinión ahí y al lado hay una noticia de, no sé, una abuela que resbaló y se cayó, y esa noticia tiene más lectores que una noticia política, digamos, de trascendencia para el país, ¿no? Y repito, tuvo muchísima importancia a nivel de lectores también, etcétera, pero yo no estoy seguro que el evento San Isidro a nivel nacional en Cuba sea un nivel de hacedores de opinión, a nivel de política cultural, o sea, unas claves que son muy importantes y que evidentemente todas se removieron, ¿no? Silvio Rodríguez reconociendo que el establishment cubano no estaba listo para una pelea de ningún tipo, o sea, que no tenían argumentos para, bueno, eso
Si eso se trasladó al lector común, no lo sé. Pero bueno, fue un buen mes. Supongo que una publicación cultural como Hipermedia, etcétera, se note más, porque Claro, una publicación de nicho, claro. los lectores les interesan exclusivamente. Sí, estaban las noticias concentradas ahí de eso. Uh-huh. Solo eso, ¿no? Lo digo también como una manera también nosotros mismos como periodistas de no cegarnos tampoco. O sea, hay que mantener una perspectiva sobre eso y a veces es complicado y hay que dar un paso atrás y leer toda la sociedad, ¿no? Lo que está pasando. Claro. Demeritar el grandísimo momento que fue San Isidro y el 27N y todo diciembre, pero hay que ponderar las cosas y ver, digamos, no dejarse arrastrar, no empezarse a creer a que lo que realmente para uno es importante y lo que no le interesa es lo que es importante o le interesa a todo el mundo. Y por ejemplo, uno de los peligros que veo yo siempre, digamos lo que siempre estoy alerta, ¿no? Es la cosa autorreferencial. Para mí el periodismo, yo considero el periodismo como una labor casi social y a veces ha pasado con muchos grupos de la oposición política. Tengo miedo que pase con el periodismo, que se vuelva entonces autorreferencial, que empiece a hablar de sí mismo, una especie de periodismo selfie, centrado todo el mundo en el tema de San Isidro, que repito, hay que cubrirlo, pero al mismo tiempo está la tarea de ordenamiento, está la violencia legislativa en Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, hay, como medio generalista, ya hablando como nosotros, claro. tenemos que ponderar muy bien eso y es un reto, ¿no? Porque evidentemente la redacción es arrastrada por un suceso como el de San Isidro, que efectivamente es un suceso inédito y de unas consecuencias que todavía no podemos ponderar del todo, ¿no? Pero bueno, en el caso de un medio generalista, diario, es más complejo. Sí, yo creo que pasa. Sí. Pablo ha dicho una cosa que es importante, ¿no? Es el tipo de medio. O sea, en el caso de nosotros no somos un medio tampoco generalista, de hecho somos un medio muy pequeño que trabaja periodismo de datos, que hace un tipo de trabajo pues más reposado, que no está tan basado en la inmediatez como en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Y en el caso de nosotros pues sí trabajamos el tema de San Isidro y sobre todo trabajamos con proyectos de geolocalización. Geolocalizamos todo lo que pasó en esos primeros días antes de que se acuartelaran, que fueron apresados decenas de veces todos estos muchachos. Después construimos un mapa geolocalizando las protestas, la violencia y la represión posterior al 27 de noviembre. Y sí vimos tráfico, sí vimos mucho tráfico dentro de la página en comparación con lo que generalmente hacemos, pero pasa por eso que estaba comentando Pablo, ¿no? Somos un medio concentrado en determinados aspectos y tenemos un público que va buscando precisamente eso, que sabe que eso es lo que se va a encontrar. Pero de manera general, mi apreciación, no basada en evidencia empírica, ¿no? Creo que sí hubo un acercamiento de nuevas personas hacia estos temas y en ello también influyó pues la propaganda negativa pero gratuita que hicieron los medios oficiales. O sea, el hecho de poner en pantalla a periodistas independientes, el hecho de poner una foto con medios que prácticamente muchísimas personas de Cuba no sabían que existían, pues hizo que muchas personas fueran a buscar y a ver lo que se estaba leyendo ahí. Porque el hecho de tener internet no quiere decir que todo el que tiene internet consume medios de prensa independientes. Hay personas que tienen internet y se mueven fundamentalmente dentro del ámbito de las redes sociales con sus amistades y de ahí no salen. No podemos pensar que el hecho de que haya tanta cantidad de personas con acceso a internet en Cuba pues sean lectores seguros de los medios independientes. Son lectores potenciales a los cuales tenemos que buscar formas de llegarles. Y precisamente este suceso de San Isidro, que sí generó mucha información en las redes y que la gente no tenía información dentro de los medios oficiales, aunque fuera negativa, hasta un momento en que empezaron a hablar de ello, pues hizo que muchas personas se trasladaran hacia los medios independientes a buscar información. Y ya cuando en el noticiero ponen un grupo de medios pagados por el imperio y sale Ileana Hernández diciendo no queremos más dictadura y salen hablando mal de Carlos Manuel, de Michael, de Abraham, pues inevitablemente eso despierta la curiosidad, ya sea para mal o para bien, y hace que personas que ni siquiera sabían que estos medios existían, pues entraran a verlo. Entonces, en ese sentido, sí creo que puede haber un crecimiento. Pero
Por otra parte, lo que dice Pablo es vital. Los periodistas somos un sector de la población y a veces creemos que lo que nos interesa a nosotros es lo más importante o lo que le debería interesar o lo que le interesa al cubano de a pie. Hubo muchas personas en Cuba que no les interesa, que no se enteraron y que no supieron de lo que pasó en San Isidro porque estaban muy preocupados por su cola del pollo, porque estaban muy preocupados por lo que iba a pasar en los próximos días o con las tiendas MLC. Entonces no podemos perder esa realidad. O sea, como medios independientes, a pesar de que somos equipos pequeños, reducidos, pero tenemos que tratar de cubrir el espectro de preocupaciones que existen en Cuba de la manera más variada posible. Y en un país donde la gente está luchando por la subsistencia, esos son los temas que no se pueden perder de vista, amén de que se toquen otros temas, pero hay que llegarle a ese público, a ese cubano a pie que está metido en una cola del pollo y que para él eso es lo más importante en ese momento. Sí, a mí yo comparto 100% lo que dice, pero compartiéndolo y sin caer en este pecado de autorreferencia, bueno, yo no soy periodista, así que no estaría haciendo autorreferencia, a mí me parece que el periodismo independiente fue que los sucesos del 27N y del movimiento San Isidro fueron tremendamente importantes para Cuba, pero también el periodismo fue tremendamente importante para los sucesos del 27N. Probablemente yo creo que no hubiese ocurrido nada en el mes de diciembre, o no hubiese pasado desapercibido, o no hubiese tenido la magnitud que tuvo de no ser por el desarrollo de las plataformas independientes de información. Así que un poco como ven usted, con con todo el permiso para no ser modestos. La respuesta la da el propio gobierno. Cuando el gobierno decide atacar a los medios de prensa, es la respuesta a la actuación de los medios de prensa, a la importancia de los medios de prensa independientes en los sucesos de San Isidro, de la huelga de hambre, luego del 27N. Es decir, el gobierno se ve, de alguna manera, los medios de prensa, obligamos al gobierno a darnos el tipo de respuesta que él está acostumbrado a dar, que es atacar. Si no hubiésemos sido importantes, estoy seguro que el gobierno se hubiese ahorrado aunque esa publicidad negativa. No habría visto la necesidad. Para mí esa es la mejor respuesta de la importancia de los medios de prensa independientes ahora mismo en la sociedad cubana actual. Yo creo que fue una cobertura realmente muy buena en general de los distintos medios, ¿no? Una cobertura como decía Gallego, en su caso hicieron mapas interactivos, fue una cobertura incluso el propio Rialta, otros medios, fue una cobertura que tuvo inmediatez, hubo, digamos, directa, se enteró la gente, el momento ese del 27N frente al Ministerio de Cultura, después tuvo fue una cobertura que también tuvo un enfoque humano, con los retratos, la gente, quiénes eran las personas involucradas, fue una cobertura con intención política, también una cobertura, incluso en nuestro caso, yo lo que resaltaría sería el nivel técnico, digamos, legal, las explicaciones, las interpretaciones que dábamos legalmente y técnicamente, o sea, jurídicamente, de todo lo que estaba pasando, cosa que retrataba, digamos, todas esas violaciones, no ya desde un plano de la mera denuncia, sino basándonos en las propias estructuras jurídicas del gobierno, o sea, exponiendo las incoherencias, etc. Entonces yo creo que entre todo, efectivamente la cobertura de los medios independientes a los sucesos de San Isidro fue tremenda y llegó al punto de participar dentro de la reunión del 27N con el viceministro de Cultura, estar dentro ahí, ¿no? Y tomar nota y reportar sobre lo que aconteció ahí dentro del ministerio, ¿no? Y algo que a mí me parece importante es que el periodismo independiente en todo este proceso no fue un observador, sino que fue partícipe, porque no es lo mismo el periodismo, esa visión de mirar desde lejos que se puede tener en un Estado democrático donde hay determinadas garantías, que el periodismo en dictadura, donde el periodismo tiene que convertirse también en un propio actor social para reivindicar derechos sin los cuales no puede existir, como es la libertad de expresión. Y dentro de los huelguistas estaba Esteban, estaba Iliana haciendo sus directas para sus medios de prensa, estaban Oscar y Catherine, que son colaboradores
de ADN, del estornudo. Después se incorporó Carlos Manuel, que fue con el objetivo precisamente de estar ahí como periodista, de vivirlo en primera persona, de poder expandir esa voz también a otros lugares. Y dentro del 27N, pues vimos que cuando hicieron sus comisiones para entrar, hicieron una comisión para la prensa independiente. Y entraron personas de medios independientes, de Cubané, de Diario de Cuba, que de hecho fue uno de los puntos más conflictivos y uno de los que generó más desacuerdo y de los cuales se agarró el gobierno para tratar de romper el diálogo, cuando Fernando Rojas decía que ellos no conversaban con medios que recibieran dinero para cambio de régimen en Cuba. Sin embargo, hubo que reconocer que el periodismo independiente cubano es un sector activo dentro de la sociedad civil cubana y hubo que permitir que entraran ahí, aunque no los dejaron grabar, aunque no los dejaron reportar directamente lo que estaban pasando, pero junto a los teatristas, los artistas plásticos, los cineastas, entraron los periodistas independientes. Y eso es algo inédito y yo creo que es algo sumamente importante, porque reconoce la fuerza que tiene ese sector de la sociedad civil cubana, que de cierta manera ayuda a que otros sectores se visibilicen, pero a la vez es él mismo un sector activo con capacidad de empuje, con capacidad de transformación. Y yo creo que dentro de lo que pasó en estos últimos meses del año, pues el periodismo cubano recibió muchas ganancias. Sí, pienso lo mismo. Ya para ir terminando, que se nos ha pasado, ya hemos pasado la hora del encuentro, un par de preguntas que han hecho en el público del live. La primera, ¿qué estrategias de difusión y expansión pueden crearse para que la información llegue a una parte de la población que no tiene acceso al paquete ni a las plataformas online de comunicación? O que si tienen acceso, pues bueno, lidian con el problema del bloqueo que sufren la mayoría de los sitios de periodismo independiente. Es una pregunta difícil. No, o sea, hay una realidad, y es que si no hay tecnología, si no hay acceso a las nuevas tecnologías, si hay esa distancia de la sociedad del conocimiento, la que yo mencionaba al principio, es prácticamente imposible llegar a ese sector de la población. No sé, pienso en campesinos en el oriente de Cuba, no sé, ahí. Y yo creo que es una dificultad además que no solamente afrontamos nosotros, sino que incluso afronta cualquier, no sé, grupo político que esté incluso dentro de la propia isla, ¿no? Lo que sí va en contra de esa política de censura y de hostigamiento de los medios, de la información en general, no solo de los medios, sino en general de la información, en contra de esa política del gobierno cubano son las nuevas tecnologías. Y eso ahí cada vez va a ser más como ponerle puertas al mar, ¿no? Ya vemos que cada foto de cualquier acontecimiento que hay en Cuba, todo el mundo tiene un celular en la mano, todo el mundo está filmando, gritando, súbanlo, compártanlo. O sea, las redes sociales en ese sentido se han convertido realmente en un eslabón que une a los medios con la realidad cubana, ¿no? Y ahí sí nos queda por nuestra parte desarrollar, digamos, lo que nosotros llamamos canales alternativos de envío de información. O sea, los boletines por correo electrónico, las propias redes sociales, los artículos instantáneos en Facebook, el kiosco de Google, por ejemplo, el Google Kiosk, que no se puede censurar en Cuba, ¿no? Entonces todo el tiempo, por supuesto, eso requiere recursos y requiere tiempo, que deberíamos dedicarlo a hacer periodismo, pero prácticamente nos hemos convertido en periodistas y en difusores de la información. Pero sí hay maneras de, si bien no llegar a la totalidad de la población en Cuba, sí ampliar lo más que pueda, utilizar cada resquicio para llevar la información al país, ¿no? Sigue siendo ahí sigue habiendo un déficit, por supuesto, pero se llega mucho más de lo que el gobierno cubano quisiera. ¿Algún otro comentario? Si no, paso a la segunda pregunta. Mira, yo creo que ahí lo que decía Pablo, nosotros somos periodistas y muchas veces en los grandes medios, pues estas áreas que tienen que ver más con la difusión, con cómo hacer llegar tus contenidos, no están en manos de los periodistas, están en manos de otras profesiones. Entonces, en ese sentido, creo que también en los medios tenemos que ir incorporando a esas otras profesiones, pues, que poseen los saberes
para hacer llegar la información a otros públicos. Pero estamos hablando de medios pequeños, con recursos limitados. No es lo que plantea en el noticiero ese tubo de dinero viniendo de la CIA y del FBI. O sea, somos medios con miles de carencias, entonces todo esto está influyendo. Pero sí, hay que buscar, sobre todo, entender a qué público le estamos hablando, cuáles son las características del consumo de ese público y tratar de producir productos que se ajusten a las necesidades de ellos y también a las posibilidades de consumo que tienen. En ese sentido, también salirnos un poco del público que tiene acceso a las nuevas tecnologías. Y es muy importante la labor que hace otras partes del periodismo independiente, tal vez menos visible, como son, por ejemplo, el Instituto Cubano de Libertad de Expresión, que tiene sus boletines con sus corresponsales comunitarios, que son personas que imprimen en hojas dobladas los boletines que están produciendo una vez al mes, 2 veces al mes, y que se los circulan por las comunidades. Y ese es un trabajo sumamente importante porque en esas comunidades muchas veces están las personas más vulnerables, más afectadas, y a las que no llega, no puede llegar el trabajo que se hace desde otros medios, y estas personas pues están cubriendo ese déficit de información. Entonces, todo lo que se puede hacer para seguir ampliando el espectro de lectores es importante. Tenemos una cosa a favor, y es el mal trabajo que se hace desde los medios oficiales rectorados por el partido. O sea, esos medios dejan unos vacíos de información, dejan unos huecos enormes que son nuestra principal ventaja y son como lo que tenemos más a mano para poder llegar a esas personas que tienen una necesidad de información, que tienen un déficit de información y que no lo van a encontrar en esos lugares. Y una segunda pregunta muy corta, una respuesta muy corta que ya nos vamos pasando de tiempo. ¿Es una posibilidad hacer una especie de convención internacional de medios independientes cubanos? Creo que captaría la atención del cubano dentro y fuera de Cuba y serviría de aportes de experiencia. Esto dice Eric Brito. ¿Se puede hacer un encuentro de periodistas independientes? O sea, de alguna manera esto es un encuentro de periodismo, de periodistas independientes, medios de prensa, y lo único que tendríamos que hacer es ampliarlo, las sesiones más seguidas y las mesas. Podríamos hacerlo, sí. Yo creo que sí, que desde luego, de hecho hemos avanzado mucho institucionalmente, digamos, a nivel ya de organizaciones, de medios, en estas cartas que hemos firmado en común, por lo general más de una veintena de medios acerca de temas que realmente todos consideramos como básicos, ¿no? Sí, por supuesto. Después hay que también tener en consideración que igual, muchos de estos medios tienen intereses muy distintos, prioridades muy distintas, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí empatar con algo que decía Gallego al principio, del derecho de cada quien, de cada medio a existir. Yo creo que básicamente eso en general se acepta y no habría el más mínimo problema en la palabra convención, ¿no? Yo siempre tengo un poco miedo a esa cosa de la OPEC, ¿no? De formar una especie de OPEC del exilio. Pero de poderse hacer se podría, por supuesto. No, pero pienso en algún tipo de encuentro o de sesión paralela, en algún tipo de encuentro de periodistas internacional, de gremiales, que no necesariamente vinculado a Cuba, pero con una sesión paralela que se pudiera gestionar del periodismo cubano. Yo pienso que al periodismo cubano realmente le falta todavía muchísimo por crecer. Y que hay como poco tiempo para, no sé, para ese tipo de cosas aún. Yo siento que no ha llegado el momento. De hecho, en estas reuniones que a veces tenemos a puerta cerrada de periodistas, ahí se nota el roce entre prioridades, enfoque. Hay medios generalistas diarios, medios literarios, medios más de corte tabloide, medios más analíticos, con cadencias muy distintas de publicación, medios mucho más ágiles que otros que apuestan por una respiración, digamos, más pautada, más a largo plazo. Entonces, yo creo que es un ecosistema, se está conformando muy fértil, muy variado, muy útil, pero esos intentos ecuménicos, así como de reunirnos todos, de qué sé yo creo que todavía falta muchísimo por trabajar, por nuestra razón social, nuestra razón de ser. O sea, nos falta por cumplir muchísimo
yo creo que la coordinación hasta ahora está siendo bien, está siendo buena, está siendo la necesaria, pero siempre soy un poco escéptico ante esos intentos de, bueno, todo el mundo en el mismo carro, porque después hay discrepancias de muchos sentidos, ¿no? Enfoques, prioridades, visiones, etc., ¿no? Yo creo que, como decía nuestro querido general Mao Zedong, que florezcan las 1000 flores y ya después veremos qué pasa, ¿no? Sí. Gallego. No, o sea, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Querer lograr una unanimidad o una dirección única, un criterio único en las condiciones en que se gesta y se trabaja en el periodismo independiente cubano, además siempre mediado por las sospechas de penetración de seguridad del Estado. Recordemos que no es primera vez que, o sea, varias veces han salido que ellos han quemado agentes que tienen dentro de los medios y los han utilizado contra causas, contra sus propios periodistas. Sabemos que todo el tiempo los medios independientes son como un punto, un objetivo de penetración por parte de la seguridad del Estado, y eso también enrarece un poco el ambiente. Pero creo que lo que decía al principio, principios básicos y mínimos, derecho a existir. O sea, todos tenemos derecho a existir como medios independientes, y lo que impide que existamos como medios independientes es la existencia de un sistema totalitario que no reconoce nada que se vaya fuera de su control. Entonces, sobre esa base mínima, pues podemos coordinar acciones, podemos establecer posturas comunes. Cuando toquen un periodista, creo que es momento en que todos debemos salir. O sea, no puede ser que metan preso a Roberto de Jesús Quiñones y haya personas que no protesten, y sí protesten cuando me ataquen a mí porque yo soy graduado del FECOM. O sea, ese son el tipo de posturas que creo que no deben tener lugar dentro del gremio, y dentro de las cuales tenemos que establecer alianzas, tenemos que establecer bases. Pero esto no se puede hacer desde la imposición. O sea, esto se va produciendo un acercamiento natural, una decantación natural, y parte también de conocernos más. O sea, una de las cosas que ha hecho la seguridad del Estado es tratar de sembrar temor, de sembrar discrepancias entre nosotros. Por eso cada vez que la seguridad del Estado te coge y te interroga, trata de hacerte ver que tú eres diferente a otro, cuando al final todos estamos en el mismo carro. Entonces, en la medida que vayamos venciendo esos miedos, en la medida que vayamos superando esos estereotipos que heredamos de la propia propaganda castrista, pues yo creo que nos vamos a hacer más fuertes como gremio, aun cuando tengamos todas las diferencias del mundo. Sí, y precisamente las diferencias probablemente sea una de las bases más importantes y una de las mayores fuerzas de periodistas del periodismo cubano. Bien, muchas gracias por venir, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a Carlos Aníbal Alonso y a Rialta por abrirnos este espacio. Gracias a Pensar Cuba Hoy, que seguimos tratando de hacer estos encuentros, si no presenciales, que no se puede hacer, por lo menos intentar construir una serie. Vendrán otros programas también sobre periodismo, anunciaremos los temas y los participantes más adelante, y bueno, gracias a todos y ojalá nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Y es un placer.